capítulo más de Así Somos. Bienvenidos, chiquillos. Hola, hola, hola. Viernes Santo, portarse bien. La invitación es a portarse bien como siempre. ¿Se parte hoy día? Como siempre, todos se portan bien siempre, me imagino yo. Sobre todo los viernes, Lama. Sobre todo los viernes. Con muchos milagros los fines de semana, maestro. ¿Ah, sí? Ya, oigan, les cuento que vamos a hablar, por supuesto, de la Virgen de Fátima. Maravilloso. Para toda la gente que es devota de esta Virgen, que cree absolutamente en sus apariciones y, por supuesto, y lo más importante, lo que ha dejado la Virgen de Fátima en sí, los misterios. Parece que hay pendientes. Maestro, aquí tenemos cortina, señor director. Muchas gracias, Camila. Muchas gracias, señor director. Hoy día, como tantas veces en estas fechas, vamos a hablar de una de las apariciones marianas. Es el nombre que recibe cuando la Virgen decide presentarse a los seres humanos. Para que sepan ustedes, dentro de la infinidad de este tipo de manifestaciones, son 30, que no es poco, pero solo 30 al fin y al cabo, los que la Iglesia Católica reconoce como auténticas, donde la Virgen baja del cielo, se le presenta a un grupo de personas o a una sola y le confiesa, le hace algún comentario, le previene de algo o, como en este caso, le entrega 3 profecías. Dije 3, algunos hablan de 4. Ya vamos a estar revisando aquello. La Virgen de Fátima junto con las distintas vírgenes. A ver, esto hay gente que se enreda un poco. La Virgen es una sola. Claro. Lo que pasa es que cambia de nombre y apellido según el lugar geográfico donde llevó a cabo su interacción y su aparición. Pero es siempre la misma. Para que ustedes lo entiendan, es el mismo icono, es la misma fuerza, es la misma energía espiritual que en algún momento fue la Virgen María, claro, Madre de Jesús, pero que después pasa a trascender. Para que ustedes lo entiendan, no es necesariamente, como me lo han explicado la gente que estudia teología, los curas, obviamente, que abrazan esta idea, no es como que María hoy día tiene así una posición siendo una pastora humilde, todo lo que tú quieras, una señorita ahí que está vigilando desde arriba, sino que pasa a fusionarse como dentro de la Trinidad y es una fuerza, además de virginal, es casi para algunos como lo que representa para los antiguos pueblos originarios como la fuerza de la tierra. O sea, la Virgen también tiene que ver, si la llevamos a otras creencias, que es como el espíritu del planeta, es como la Pachamama, es como eso. O sea, a lo que voy, es así de importante. Es quizás, antes que Jesús incluso, antes que Dios mismo, es nuestra, ¿cómo decirlo? Nuestro puente comunicacional más directo cuando queremos contactarnos con las deidades superiores que son finalmente nuestros creadores, ¿ok? Bueno, vamos a, obviamente, la Virgen de Fátima. La historia reconoce que hay 3 secretos, 3 profecías en donde se demoraron bastante en ser revelados, por orden de la Virgen. Pero con el último, porque cada uno cuando tenía que ser revelado tenía fecha, dictada por la mismísima Virgen a 3 niños pastores de Portugal. Sin embargo, con el último la Iglesia a veces hace esto, se hizo el loco y lo reveló, pero décadas después. Al punto es que algunos, es por eso que hasta el día de hoy dudan de si realmente se reveló por completo el secreto tercero y último de Fátima o si incluso hay otro. O sea, me está queriendo decir que tanto los secretos de Fátima como la aparición de la Virgen, que nombraste 30, pero pueden ser 100 también, que no la han reconocido otras 70. ¿Es a conveniencia el reconocimiento de algunos milagros, de algunas apariciones? Buena pregunta. Fíjate que la Iglesia se supone que así como los casos de exorcismo, los casos de los milagros cuando decían convertir en santo a una persona, digamos, como Sor Teresa, dentro de la liturgia, como la Sor Teresa, ¿cierto? Padre como Hurtado, mártir. Exacto, como Juan Pablo II o mártires, etcétera, etcétera. La verdad es que hacen un estudio bastante acucioso. Pero yo tomo tu pregunta porque en realidad las apariciones de la Virgen son muchas a lo largo de la historia y algunas, me atrevo a decir, bastante trascendentales, como que cuesta negar que hubo alguna intervención milagrosa de por medio. Pero sin embargo no están en la lista de los 30, entonces cuando uno se pregunta, por ejemplo, solo para decir, no una manifestación estrictamente mariana, pero cuando la Virgen de San Antonio, por ejemplo, llora, y han habido, por ejemplo, entre algunas situaciones, terremotos, como que dicen que ella avisa que se viene algo mal. Eso la Iglesia no la contabiliza, pero no por nada varios creyentes tienen una fe ciega respecto a ese tipo de manifestaciones, maestra. Salfa, ¿tenés que ser católico para que se te presente esta entidad religiosa o no necesariamente? De las 30 apariciones de la Virgen, incluso la de Guadalupe, incluso frente a los militares, cuando menciona a la Virgen del Carmen, yo diría que sí. Bien. O sea, no podría ser
ateo. Sería, ojo, no es tampoco algo poco común de que frente a santos, ángeles, se le presenten a personas no creyentes buscando, encontrando y generando en aquel individuo una reconversión, una fe. Aquí a todo esto, cuando uno llega a tener un encuentro y una experiencia de esa naturaleza, a no dudar que te conviertas de inmediato, pero yo diría que las vírgenes están vinculadas con gente que de por sí ya lleva en su vida la palabra del cristianismo. Claro, porque seguro es como si no una aparición perdida, ¿no? Como que llegaría una aparición en algún momento o eventualmente a fidelizar aún más y que esa persona evangelice también, ¿o no? Esto te cambia, hay un antes y un después, y si te aparece la Virgen, tu vida no va a ser igual a la que tenías hasta ese momento. Ahora es loco, la Virgen de Guadalupe eligió a un indiecito que no le creyeron los curas. Seguramente. Y en este caso, que ya vamos a ahondar, a 3 pastorcitos donde tampoco le creyeron la primera. Siempre así, la Virgen de Andacollo también, o sea, es como la aparición, es como a personajes a los cuales se va a poner en duda lo que están diciendo, cosa que hay una demostración de fe, ¿o no? Ahora hay una lección, yo creo que no es un acto de prueba, yo creo que elige personas simples, sencillas, que no cuestionan la fe. Me refiero al resto, o sea, cuando, por ejemplo, la Virgen de Guadalupe, cuando el padre va y dice, no te creo, esta no es prueba, o sea, frente al resto, que el resto tenga un acto de fe frente a lo que está diciendo un pastor o quien quiera que haya tenido haya visto a la Virgen. En realidad, fíjate que ocurre que la gente termina no creyendo y la Virgen, en estos 2 casos que hemos mencionado, tiene que hacer un milagro y una demostración extra para que todos digan, es verdad, perdón. Ahora sí, ¿qué fue lo que le dijo a la Virgen? Vamos a entrar a eso. Que yo también conozco casos de gente no católica, que no adscriben a ninguna religión, pero que si se les ha espiritual al menos. No, fíjate, Nada. he conocido casos de personas ateos que han estado en estados de crisis muy potente, de mucha angustia, buscando una respuesta, buscando una salida a ciertos problemas de su vida, y han tenido apariciones así repentinas de la nada que efectivamente, como decía Camila, marcan un antes y un después y les cambian la vida y se transforman en seres muy espirituales que viven el resto de su existencia en busca como de la santidad, de Dios, de unirse a la fuente, y ahí entran en la religión después de... Me gustaría no necesariamente tienen que ser niños, pueden ser personas grandes, digo, porque como los niños tienen esa pureza, esa inocencia, tal vez uno tendería a pensar... Punto, Tere, porque generalmente, en este caso son niños, pero cuando no, en su gran mayoría son personas que tienen la pureza de un niño. Sí. Que son gente que no necesita... Elevadas espiritualmente, digamos. Muchos de ellos son personas no ilustradas, incluso analfabetas, pero con un gran corazón que finalmente Jesús y Dios es lo único que le importa en realidad. No, perdón, que la aparición de Fátima, a pesar de todo, el mensaje busca cambiarnos igual. O sea, ella busca que con lo que nos quiere dejar, que haya un cambio en la mentalidad en todos nosotros. Claro. ¿no? Ya, porque una persona, perdona, es que por una persona, por más atea que sea, si se entera o llega a ver algo semejante, es para no creerlo. Ahí tú lo estoy soñando, esta cuestión estoy... Es un buen punto, sí, pues, porque algo tiene que dejarte. No puede ser que seas tú tan indiferente o tan soberbio para decir que tú no estás viendo lo que realmente está apareciendo, que es la Virgen. Exacto. Que se adapta un poco. Y ahí yo me la pregunta, ¿algún día se le habrá aparecido a alguien que dijo, ¿sabéis qué? Acabo de vivir una experiencia tremenda, enorme, que me pasó por encima un camión, pero igual dudo de esto, quizás fui yo, mi imaginación me dio una... Y no lo cuento, quizás cosas que se perdieron. No lo sabemos, yo no sé si el mundo espiritual opera así y más o menos yo supongo que ellos entienden qué va a ocurrir a lo largo de la historia. Trabajan fuera del tiempo. Entonces yo creo que siempre Dios y sus distintos representantes, su familia, digamos, en este caso la Virgen también, sabe un poco, digamos, qué es lo que va a ocurrir. No creo que sea nada al azar acá. No. Que hay algo curioso respecto a eso y tiene que ver con lo que decía Lama antes de que si era como una prueba de fe porque todos te refutaban que habías visto a la Virgen, que yo siento como que la humanidad cree mucho en estos casos que son antiguos, como la aparición de la Virgen de Guadalupe, Virgen de Fátima, Virgen de Luján, pero si hoy en día tú te sientas acá y dices que viste a la Virgen, hoy día sé que estaría lo complicado. más probable es que te digan que tenías un delirio, o que estás con esquizofrenia, o que te drogaste, te van a ridiculizar, o que estáis soñando, o que un estado alterado de conciencia, pero sí creemos en los casos antiguos a pie juntilla, es como claro que tiene que haber sido así, pues si viene alguien... Es como la secta. Lo hemos conversado acá, por ejemplo, si llegara a aparecer una persona y dice, soy Jesús.
y uno como que también, claro, porque es la primera impresión, ¿o no? Desde un criterio que uno podría decir, no, súper formado o por las experiencias de vida, pero esto pasó hace tantos miles de años de atrás y efectivamente llega una persona que es Jesús y que evidentemente sí tiene capacidades humanas que sobrepasan la del promedio, incluso más, ¿no es cierto? Tiene que demostrar de alguna forma, pero hay un dejo de incertidumbre quizá, o de soberbia, o de negarse sin antes conocer. Es que tienes toda la razón, Camila. Imagínate la genuina y primera aparición de Jesús. Incluso en aquel entonces, o sea, la hago corta, lo terminaron crucificando. O sea, se le hicieron difícil, lo persiguieron y tenían sus seguidores que eran así, digamos. Lo que pasa es que los discípulos después hicieron grandes revoluciones culturales, sobre todo en Grecia posteriormente, pero finalmente no se le creyó de buena primera. O sea, fue complejo. Hasta el último momento. Hasta el último momento. Y sabes que aún así, yo creo que si demostrara algo, porque obviamente si dice que es Jesús y listo, nadie le va a creer, pero aún si demuestra ciertos poderes, hoy en día la humanidad tiende a cientificar tanto las cosas que dirían, no, es que él tiene algo en el cerebro que hace que logre... Claro, o un truco, lo busca en YouTube. O es un truco, lo busca en YouTube, seguro. Bueno, y los videos que hemos mostrado acá, las capacidades superhumanas, de esto que se le pega... La News. ¿Cachai? Bueno, también. la humanidad fue evolucionando también y uno no cree tanto como antes. Uno vive más desconfiado igual, ¿o no? Mira, Es que nos han mentido mucho también. Es por eso que la misma Biblia dice, Jesús, y Él lo prometió, va a volver, pero ya no va a volver a caminar entre nosotros, viene con ejército y darle la gorda al coludo y todo lo demás. Así que olvídense de ver, o sea, para hacer la corta, si un día viene alguien y dice que es Jesús y quiere predicar la palabra, no es porque Él ya dijo cómo iba a venir y no va a ser así, ¿ok? Atención, nos remontamos al año 1917, 3 pastores oriundos de Portugal. La verdad es que ellos tuvieron no solo una aparición y un encuentro con la Virgen, sino 6 encuentros de esta naturaleza sobrenatural, desde mayo hasta octubre del año 1917. Los nombres de ellos eran, o son para algunos, Lucía dos Santos y sus primos Jacinta y Francis Marto. Ahí los estamos viendo. ¿Por qué esta historia particular? Estamos hablando de niños, niños pastores, ellos? casi huérfanos de escuela. O sea, estamos hablando de personas que, imagínate cuando llegaron, que de hecho esto es historia ya, ven y le dicen, padre, usted, digamos que asistimos a misa cada vez que podemos, cuando tenemos que trabajar para nuestras familias, etcétera, etcétera. Acabamos de ver a la Virgen y ella nos dijo, para. Así que ustedes no vieron nada, váyanse a trabajar, que se han creído. Fue muy complejo para ellos entregar la palabra. No tenían los estudios, no tenían el vocabulario, no tenían, digamos, la fuerza, y estamos hablando de 1917, donde un niño, digamos, por muy parado y muy seguro de sí mismo que esté, la verdad es que cero es lo que se le tomaba en cuenta, como tú bien dices, la palabra de ellos, menos en una situación tan sobrenatural como esta. ¿Qué es lo que pasa? Que esta historia en particular resalta la verdad. Pucha, yo la emparejo con la Virgen de Guadalupe. Lo que pasa es que la Virgen de Guadalupe es un milagro en sí mismo presente, que yo puedo ir a ver ese milagro si viajo a México y veo esa pintura que se automanifestó en sí misma en una capacidad que es inimitable en pleno siglo XXI. Pero esto no es menor porque es la bajada del cielo de la Virgen para comunicarse con estos 3 pequeños con una intención, con una misión crucial, que es entregarle 3 informaciones vitales respecto hacia dónde se dirigía el futuro de la humanidad, y que esta podían evitarse. Y que, ojo, la iglesia no intervino, como ya veremos, y una de ellas fue la que hizo sucumbir por muchos años, desde el punto de vista de la iglesia, por supuesto, como una tragedia social y espiritual que duró muchos años. O sea, más encima, después que la Virgen, y aún aceptando su palabra, nadie le hizo caso y terminó pasando lo peor. Nos advirtió, no se hizo caso y finalmente todo lo malo que tenía que pasar ocurrió, ¿ok? Ya, entonces, ¿qué es lo que pasa? Estos secretos fueron revelados, como les decía, estos 3 niños pastores. El primero y el segundo secreto, estamos hablando de 1917, se dieron a conocer en 1941. Loco esto, ¿por qué? Claro, porque los primeros y segundo secretos, ya los vamos a pasar a revisar, lo que vamos a escuchar es palabra de la Virgen, o sea, ni más ni menos. Está transcrito a nuestro idioma, todo lo demás, pero es la Virgen hablando. O sea, tomémoslo al menos por un instante así, que es algo wow, así como, o sea, palabra, así cuando dicen en la misa, palabra de Dios, palabra de la Virgen, nada menos.
En 1941 es cuando se dicen el primero y el segundo secreto de Fátima, que van vinculados, ¿ah? Van unidos. Ya vamos a entrar al más misterioso, que es el tercero, y al posible cuarto, como se habla por ahí. ¿Qué es lo que pasa? Al parecer, el primero y el segundo son una reflexión, que estaba ocurriendo algo ya durante el momento en que la Virgen se le aparece a los niños. Entonces uno dice, ¿y de qué nos sirve? Si esto estaba pasando ya, y nos dice de algo que está en aquel momento, en aquella fecha, y nos lo vas a decir más de 20 años después, o sea, casi 20 años después. No, no tiene ¿Cuál es el sentido? Al parecer es el sentido de reflexionar, entender cuáles son las consecuencias y cómo se podía saber y estar atento a las señales de algo que se había despertado y que luego iba a seguir en el tiempo. Pero ojo, en la primera y la segunda tiene que ver con algo que ya pasó, algo que está a punto de pasar, y de ahí ojo con el tercero. Ya se lo voy a explicar más con pere de manzana. El tercer secreto de Fátima, acuérdense, el primero y el segundo por orden de la Virgen. Esto no lo pueden decir hasta el año 1941, pero el tercero hasta el año 1960. Y, por favor, en el 1960, finalmente, y aquí se fueron al chancho en la iglesia, aquí me da culpa, te van a tener que hacer. No lo dijeron sino hasta como el 2000, así. Se lo guardaron. ¿Por qué? Porque ya verás tú que ahí hay una información muy delicada para la humanidad y quizás para la iglesia, que no era tan fácil entregarla a bocajarro. ¿Le significaba perder fieles, ponte tú, o estamos hablando de palabras? Yo creo que por ahí va, fíjate. ¿Sí? Es una de las dos interpretaciones, pero yo creo que es la decisión de por qué no decirle, yo creo que va absolutamente por ahí, ¿ok? Bueno, los niños tienen este encuentro en 1917 y por orden de la Virgen son 6 encuentros, acuérdense, entre mayo y octubre. Comienzan a contárselo, obviamente, a sus superiores, los adultos que los rodean, quienes están a su cuidado, etcétera, etcétera, y por supuesto también al cura en cuestión, ¿cierto? Al gran párroco de la iglesia local, etcétera, etcétera. Los mandaron a freír mon. ¿Y cómo hicieron para que les crean? Bueno, la Virgen, obviamente, como ellos no los pescaban, les avisa que va a tener que hacer una manifestación, va a tener que hacer un pequeño milagro para que los niños anuncien, le digan, como ustedes no creen, la Virgen, la mamita, me acaba de decir que va a hacer algo tal día y para que ustedes vean. Y como esto se va a cumplir, ustedes van a tener que escuchar lo que tenemos que decir. Una prueba. Y lo que hace es que en un día nublado, ella dice que de la nada va a hacer que pese a todas las condiciones de ese clima, porque lo dan con fecha y todo lo demás, se va a abrir el cielo y va a entrar una bocanada de luz poderosa que al ser testigos los seres humanos de aquello van a notar que no es simplemente la luz del sol filtrándose entre las nubes, sino que va a ser una manifestación que uno intuitivamente, así con un salto brinco del corazón, van a entender y reconocer que es la Virgen, ya media ofuscada, que tiene que hacer este milagro para que le crean y para que escuchen la palabra que le entregó a estos niños. Así lo resume un experto en la materia, mira. Los niños le dijeron a la Virgen, tratamos de que la gente nos crea, pero no lo hacen. Es muy difícil. Y la Virgen les contestó, el 13 de octubre, en torno a las 12, realizaré un milagro para que todo el mundo lo vea. Ese día, el mismísimo día de la visita definitiva, los testimonios sugieren que allí se congregaron unas 70.000 personas procedentes de todo Portugal, que, empapadas de lluvia, esperaban sobre la tierra fangosa, y confirmaron haber sido testigos de lo que acabó conociéndose como el milagro del sol. Mi abuelo lo describía como que los cielos se abrieron y ahí estaba el sol, con unos colores preciosos, espléndidos, que fue como si el sol bailara. Así lo describía él. El sol bailó a su alrededor. Algunos creyeron incluso que se trataba del fin del mundo. No solo el sol traspasó las densas nubes en un día tormentoso, de hecho así, cargado de agua, lluvia y todo lo demás, sino que los testimonios de aquella época, y ojo, circundándose únicamente al sector, obviamente, donde se aparece la Virgen de Fátima, es que dicen que el sol bailó. ¿Cómo? Cuando la gente trata de entender lo que pasó, dicen que empezaron a haber varios escritos, gente que lo anotó en su vida y todo lo demás, decían que al mirar hacia el sol era como que ondulaba, como que mostraba colores tornasoles, era como que iba
arrojando oleajes de la vibración solar. Así era como que bailara, como tornasoles, así como que se veían las ondas y como que se movía, porque el sol está quietito y avanza milimétricamente a cada minuto. Pero aquí decía que era así como que se danzaba, se movía dentro de su eje y que iba emanando así como ondas que no era el color habitual, blanquecino para nosotros, pero con un cierto tono amarillo cuando uno lo mira desde lejos. Entonces la gente dijo, ya, este es el sol que jamás en mi vida había visto, coincide con la fecha, estos niños lo anunciaron y dicen que fue la Virgen que se los dijo y que más encima y tuvo que hacer esto para que le pusiéramos atención y oreja, porque ya le había revelado 3 importantes secretos. Ahora quedaron con cuello. Simplemente lo que la Virgen buscaba es que estos niños fueran atendidos y que fueran recepcionados por la iglesia para en las fechas correspondientes, casi 20 años después, ellos decir qué es lo que la Virgen les había revelado. ¿Y ahí qué pasó? ¿Pescaron esta situación? ¿Se dieron cuenta? ¿La recepcionaron de buena manera y ahí se dieron cuenta que los niños tenían razón? Ahí claro, no hubo vuelta atrás. No, claro, la soberbia no puede ser tan grande. De hecho, voy a hacer un paréntesis. A algunos esto les va a gustar, a otros les va a molestar. ¿Se acuerdan de Miguel Ángel? ¿Te acuerdas? Este niño profeta y que después hizo un cambio de sexo, que en Villa Alemana, ¿cierto? En la 5ª región decía que veía a la Virgen. En alguna oportunidad la gente iba, ¿te acuerdas que todos empezaron a colocar peces y ramitas con cruz en las puertas y todo lo demás? Porque hablaba así como de ciertos anuncios posapocalípticos. Dijo él que los testigos que fueron varias veces, iban todos los fines de semana, que gente viajaba de todo Chile y de otros países incluso, que en alguna oportunidad incluso hicieron una película y también hay un documental donde dicen que el sol hizo lo mismo que para el Virgen de Fátima, o que bailó. Pero por ahí algunos porque claro, hay que entender de que toda la gente iba con una euforia en donde la primera curiosidad lo iban a interpretar como que es la Virgen, así como jugando la pelota con el sol, poco menos. Pero finalmente tenía que ver porque quemaban ramas y entre el humo que salía y había una ferocidad por ganas de creer tan violenta en aquel momento que finalmente podemos decir que ese caso, que no fue reconocido por la iglesia claramente, a partir de su propio personaje y que además incluso, pero ya harina otro costal, decían que era parte de una conspiración dentro del gobierno de Pinochet para hacer una especie de virar la atención hacia una cortina de humo, literalmente y fantasiosamente, para que viera el sol bailar, que en realidad no tiene ninguna validez. Pero un dato para la causa nomás lo tiro. ¿Qué es lo que pasa? Pasó el tiempo y entre el año 1919 y luego, perdón, el año 1919, 2 años después, y 1920, murieron obviamente 2 de los niños, Francisco y Jacinta, quedando solo Lucía dos Santos viva. O sea, de los 3 niños que recibieron el secreto, que la Virgen, ¿qué buscaba? Que les crean. No se los cuentes a nadie. O sea, a ti, que la iglesia, en el fondo, que buscaba que la iglesia ustedes los contenga, los proteja. De hecho, ella se convierte en monja, pasa de pastorcita, después se vuelve monja. No es para menos, porque ella ya era creyente, pero yo creo que no se equivoca. Piensa que lo mejor es seguir el camino. De alguna manera la eligieron para esta aparición. Está tocada para seguir ese camino. Es raro el tema del secreto, porque es como... A ver, te voy a decir este secreto para que vaya a la iglesia te cuide, es como para que tengáis la iglesia tomada de las riendas y frente a cualquier cosa puedes decir, pero yo sé un secreto, lo voy a decir, y de alguna manera la iglesia los tiene porque va a decir algo que no nos conviene. Parece que hay como un win-win, ¿o no? Pero fíjate que sí, pero de alguna manera, y aquí se va a entender, la Virgen sí quería eso. No fue una decisión de la iglesia, así como, ay, vengan para acá, así como... No, como que tú ya te darás cuenta que parte de las ordenanzas y advertencias de la Virgen es que la iglesia se haga cargo y que tome las riendas del credo cristiano. En este caso la iglesia católica. Y es por eso, quizás, no me atrevo a asegurar esto tan a pie juntilla, de que muchas ramas del cristianismo no les gusta, no les tinca y no creen en santos, incluso tampoco en la Virgen. No creen en la Virgen. Claro, la Virgen la consideran es un humano más, que estuvo dentro de este escenario que fue para generar el nacimiento de Jesús. Como José. Pero sigue siendo esto una sola cosa, que es el Padre, su Hijo y el Espíritu Santo, y cualquier otra cosa son humanos que colaboraron. O sea, por así decirlo, ellos ven como la Virgen tan santa o no santa como el pobre José, digamos. ¿Cierto? Padre carpintero de Jesús, pero padre obviamente no biológico. Claro, lo único que veneran es a Jesucristo. La divinidad por eso exactamente. Son cristianos y no son católicos. Ahora,
esto nunca lo había visto así. Ojo, ellos se defienden bastante bien, como los testigos de Jehová, que ellos no creen en la Virgen porque en la Biblia hay indicaciones serias sobre no creer en nadie más, sino la Santa Trinidad. Pero, por otra parte, también el hecho de que haya elegido a la Iglesia Católica, quizás también los otros reculan un poco de eso porque, claro, se sientan fuera de este juego. Ahora hay razones de por qué ellos están contra la Iglesia Católica, así como la Iglesia Católica tiene sus fundamentos para no tomar en consideración las otras ramas del cristianismo. Pero cada uno hace muy buenas tareas, como por ejemplo en la evangélica, o sea, solo por mencionar una cosa, en el rescate de las personas que están privadas de libertad, por ejemplo. Y eso es súper válido al final, porque tiene que ver con temas valóricos, con temas de creencia, desde donde uno nació, luego en el camino en que fuiste creyendo a nivel personal, y eso me parece que es súper válido. Sin embargo, igual uno tiene que irse un poco a la historia, que es lo que estamos haciendo ahora. Así fue. Entonces, ¿por qué Jesús evangeliza y hace tener tales pastores para que cuando Él esté o no esté en algún minuto dado, ellos sigan haciendo esta proyección del Evangelio o de su palabra o de la palabra de Dios, ¿no? Ahí tú dices, son roles, porque ellos pasaron a ser santos, vírgenes, y les vamos rezando a lo largo de todo el mundo, se adapta según la cultura. Y la verdad es que hay algo que, bueno, estas cosas hay que dejárselas al misterio, porque uno, ¿quién es para negar los actos, oficios y decisiones de estos, a ver, diciéndolo con frialdad, de estos super seres? O sea, cuando precisamente decide elegir a estos 3 niñitos, así campechanos, digamos, ¿quién soy yo para decir, oye, pero mejor se lo hubierais dicho al presidente, así como al jefe de la comuna? Ellos saben, ¿qué es mi pobre cerebro y mi pobre, digamos, nivel de criterio y decisión en relación a estas super entidades? Pues, es que tenemos la libertad también de creer o no, también depende de nosotros, creo que está en eso. Sí, yo creo que uno puede creer o no creer, pero me parece que no creer en algo que se sale tanto de lo que son nuestros sentidos humanos es como un poco omnipotente. Uno podría decir quizás dudo, pero no creo que eso haya pasado, no creo que eso exista. ¿Qué prueba tienes tú de que no sucedió? Exacto, claro. Eso es negacionismo. Claro, al menos podéis dudar, quizás, decir no lo sé. Claro, ahora veamos si es que se levantan dudas o como mucha gente que nos está viendo en estos momentos, esto hay que entenderlo, recibirlo, interpretarlo de la mejor manera y si es que por aquí uno alcanza a ver alguna instrucción, bueno, hacerle caso. Vamos con el primer misterio. Acuérdense, el primero y el segundo fueron revelados el mismo año, 1941. Ojo, esto no es tan fácil. Vamos a leer lo que dijo la Virgen. Son palabras de la Virgen. Sin embargo, esto amerita interpretación. No es tan simple, no es tan directo como alguien que quiera mandar un telegrama con un titular de diario. Acá hay mucha metáfora, mucha entre líneas, ¿no? Un poquito. Y ojo, y esto viene acompañado de imágenes que los niños, mientras les decía esto, le inculcaba visiones. O sea, dejaban de ver el campo donde estaban caminando, donde aparece la Virgen, y comenzaban a ver... proyecciones, como un... Exacto, como... una pantalla, digamos, de cine, por decirte una forma. Exactamente eso, tener visiones, tener la capacidad de entenderlo a través no solo de la audición, sino de imágenes. La Virgen, a través del primer secreto de Fátima, de ella misma, dice así. Tenemos 2 gráficas para aquello. La primera, dice así. Nuestra Señora, lo que estamos hablando es la palabra de los pastores que hablan, ¿cierto? La Lucía dos Santos, que para aquel entonces ya era monja católica portuguesa. Nuestra Señora nos mostró un gran mar de fuego que parecía estar debajo de la tierra. Hundidos en este fuego, los demonios y almas, como el infierno, ¿cierto? Claro. Como si fuesen brasas transparentes y negras o bronceadas, con forma humana, que flotaban en el incendio, así como lo que se estaba quemando en estas llamas debajo de la tierra. Y continúa. Esta visión, dice Lucía dos Santos, duró un momento y gracias a nuestra buena Madre del Cielo, la Virgen, que antes, en la primera aparición, nos había prevenido con la promesa de llevarnos para el cielo. O sea, le muestra esto, pero le dice no se preocupen porque ustedes van a estar bien, los voy a llevar al cielo. Claro. Si así no fuese, creo que habríamos muerto de susto y pavor. A ver, aquí esto está mucho más, ¿cómo decirlo? Está mezclado las palabras de la Virgen a ello, pero esto primero está comentado por Lucía dos Santos. Claro, es como yo lo escuché, lo sentí y lo viví, ¿ok? Y todo lo demás. Pero acá estamos hablando en el escenario a la vida después de la muerte, es como... Bueno, excelente. Tú lo entiendes súper bien, porque la interpretación primera que se da
y esto se ha aceptado y esto se le echó tierra, esto es así. Nunca apareció nadie con una mejor interpretación, excepto una segunda derivada que yo te lo voy a contar, que es esto, lo que vieron estos niños en la primera, no en la primera aparición, pero sí es en el encuentro con la primera profecía, es que así va a terminar el mundo si es que no cambian. O sea, yo me aparezco ahora y te muestro una imagen del futuro hacia donde la humanidad está caminando a un paso relativamente apresurado y todos van a terminar como sombras perdidas, sin alma, envueltas en llamas, producto, y después aquí se entiende un poco más, como de un terreno como de batalla en donde ya no hay Dios ni ley, donde todos están consumidos por el fuego. O sea, no es el infierno como una de las posibilidades del alma después de la muerte, sino que es como... Un infierno en vida. La proyección, claro, la proyección de los últimos tiempos de la humanidad. Ya. Así como que vamos a terminar así. Espérate, entonces aquí viene una interpretación que esto se discute filosóficamente hasta el día de hoy. Al parecer, hace referencia a la Virgen a la Primera Guerra Mundial. Ya, pero ojo, si ustedes hacen rápidamente un cálculo de fecha, yo les dije que la Virgen apareció en 1917. Está bien, po. La Primera Guerra Mundial parte en 1914. O sea, esto ya estaba. Por eso te referías a algo que ya había pasado, pero que luego lo visa. Pero curiosamente, a ver, estamos hablando de niños que no saben de esto de las noticias. Los niños están aparte de la Primera Guerra Mundial, ¿ok? Imagínate lo que hacía Portugal ahí metido nada prácticamente. La guerra se desata finalmente en todo su esplendor precisamente entre el 17 y el 18. Entonces, al parecer, lo que le estaba comentando es, acuérdense de esto que está ocurriendo, que es también la fecha cuando yo aparecí, la Virgen. Y que después, cuando ustedes se lo cuenten a los demás, recuerden que si siguen así, esto que hoy día tiene que ver con la significancia de una batalla campal entre varios países, que es un paisaje horroroso como el que les coloca, le instala a modo de visión en la mente de los niños, es algo que se puede seguir repitiendo. Y aquí viene lo curioso, porque si bien es algo que no tiene que cumplir, en el segundo misterio finalmente viene la confirmación, porque le dicen, cuando ustedes en el 17, cuando estaba la Primera Guerra Mundial, que es de lo que vengo a hablarle, como ustedes no sigan cambiando, y esto es lo que quiero que digan, porque yo sé que ustedes no van a cambiar, esto va a volver a ocurrir y de forma peor. Y aquí viene el segundo secreto o misterio de Fátima, que dice absolutamente así. Mira, que fueron revelados en la misma fecha. Atención que esto es notable. La guerra va a acabar, pero si no dejan de ofender a Dios, comenzará otra peor. Cuando vean una noche alumbrada por una luz desconocida, sepan que es señal de que Dios va a castigar al mundo por sus crímenes por medio de la guerra, el hambre. Entendamos que ya estábamos iniciando la Segunda Guerra Mundial. Ahí sí, es más claro. ¿Cachai? O sea, te habla de algo que estaba sucediendo, pero que era la antesala de algo mucho más terrible. Ya no dudar, la Segunda Guerra Mundial, digamos, arrasó en términos de pérdida de vida humana. Más sangriento, más macabro. Todo. Igual me hace ruido que diga que Dios va a castigar en algún punto. Lo que pasa es que Dios es amor. hace hincapié en la luz, y la luz me imagino que tiene que ver obviamente con lo que pasó en Hiroshima, ¿no? Espérate, a ver, hay dos interpretaciones. Eso, o aquí se acuerdan que el sol bailó cuando nadie creía que los niños habían visto a la Virgen. En el año 1938, cuando Hitler recién se sentó a la mesa y dice, vamos a hacer una guerra, o sea, estamos hablando así como la previa de la Segunda Guerra Mundial, una serie de luces, auroras boreales, cosa que nunca más volvió a ocurrir, iluminó los cielos de Europa, que algo que es raro que ocurra en este lugar del planeta. Exacto. Y ella dice, vuelvo a referirme a la Virgen, cuando vean una noche alumbrada por una luz desconocida, sepan que es señal de que Dios va a castigar al mundo por sus crímenes por medio de la guerra y el hambre. Vale decir, cuando Hitler se junte y decide, oye, parece que vamos a hacer una guerra, que luego se transforma en la Segunda Guerra Mundial, ese día aparecieron auroras boreales, que nunca más se repite este fenómeno hasta el día de hoy en los cielos de esta nación. Tengo más antecedentes, pero antes un consejo de mi amiga Camila. Muy bien, gracias, Alfo, porque queridas amigas, yo les cuento que no hay nada más glamoroso y refinado que un Celebrité France, un espumante francés de calidad superior que te hará redescubrir el sabor de la calidad en sus exquisitas variedades. Brut, Brut Rosé y el nuevo y extra refinado Extra Brut, porque ustedes saben que no es lo mismo tomar cualquier espumante que disfrutar de un espumante francés. La
rica, qué delicia. Me encantan. Déjate seducir por lo mejor de Francia. Haz como yo. Celebrité France, el espumante francés número 1 en nuestro país. Aplausos. Exquisito, me lo voy a llevar. Salpa, adelante. Estamos en la segunda revelación, la segunda profecía de la Virgen, donde calza y tiene este dato bien específico que dice cuándo va a partir esto, que yo se los venía advirtiendo a partir del primer secreto, es que van a haber unas luces extrañas. Esperemos un poquito, Lama, porque esto continúa. Y atención que aquí es donde el asunto se pone bravo y aquí parece que la Virgen sabía que nosotros íbamos a ser, al menos la iglesia, caso omiso su advertencia y se venía un castigo ateo por un largo periodo para la humanidad. Esto continúa, todavía estamos en el segundo secreto de Fátima, que continúa la Virgen y comenta lo siguiente. Atención. Para impedirla, o sea, ella dice, se viene la escoba, ¿ok? Pero dice ella, para impedirla, vendré, esto es lo que exige la iglesia, a pedir la consagración de Rusia. Mira qué raro. Qué raro. Ya, lo dice así, ¿eh? La consagración de Rusia. Si atendieran a mis pedidos, la Rusia se convertirá y tendrá paz. Si no, esparcirá sus errores por el mundo, promoviendo guerras y persecuciones a la iglesia. Y aquí te pasaste, porque esto lo hizo en 1917 y en realidad lo que tiene que ver después de que termina la Segunda Guerra Mundial y desde que comienza todo el movimiento comunista, en donde hay un periodo de ateísmo. Yo sé que hay algunas personas que son ateos y todo lo demás. Yo estoy hablando que desde el punto de vista de la iglesia es lo más terrible que puede ocurrir, ¿cierto? Es como la caída del hombre en decadencia al desvincularse de Dios. Y claro, pasa, porque ¿qué? La Virgen pide algo, dice, yo paro esto. Esto no va a ocurrir. Rusia va a estar en paz y no va a expandir esta idea cancerígena del comunismo, según lo ven ellos, porque lo que yo necesito es que se junte, digamos, toda una cofradía de religiosos y hagan una especie de ofrenda hacia Rusia para que esto entre en paz. Y fíjense que no lo hicieron. A ver, a lo que voy. No lo hicieron, siendo que estaba clarito del puño y letra de la Virgen que hicieran eso. Y si es porque dice, yo lo voy a evitar, basta que ustedes hagan eso. Y no lo hicieron, no pescaron. Y hubo un largo periodo de comunismo que fue bastante terrible, a los cuales ya vamos a enlazar el tercer secreto de Fátima, que casi termina acabando con todo el mundo, maestro. Pero entonces la idea de los secretos de Fátima era evitar ciertas situaciones que se venían a la humanidad. Ya, un poquito más profundo que eso. ¿Sabes lo que es? Es que entiendas algo que te está pasando, que se viene uno peor y que después de eso peor viene algo aún más terrible, pero que ya con los dos, que espero que hayas entendido, por eso el primero y el segundo son revelados en una misma fecha, yo espero que el tercero nunca llegue a cumplirse y ella dice, yo soy capaz de parar el tercero, pero tú hazme caso. No hicieron caso y el tercero se vino que ya va a ir. Es que mismo las palabras también te generan un poco de miedo si las lees así, es como si te generan un poco de temor. A mí me causa una duda eso, Tere, con respecto a ese temor. Son como duras. Escucho esto y siento como que la humanidad estuviese predestinada. Claro, condenada. Condenado, ¿no? Sí, a que ciertos hitos van a suceder sí o sí. Y siento que ahí pierdo un poco de, no sé cuál... De libre albedrío. De libre albedrío. Pero esto pasado desde Adán y Eva, ¿o no? Ellos terminan teniendo sexo. Era como pecado, era no, porque si no de aquí va a haber adulterio y aquí se van a desprender un montón de cosas. Como que uno no tiene esa libertad en un 100% de elegir lo que uno quiere. Pareciera que sí, pero bueno, ya, se viene más información, nos tenemos que separar brevemente, tenemos un corte comercial. Pero viene lo mejor, pues, Se viene lo mejor y eso es lo que más me gusta de usted, maestro, profesionalmente hablando, estamos todos de acuerdo. Vamos a ir a una pausa comercial, vamos y volvemos, pero antes le quiero decir que vuelva a emocionarse. Viva todo el drama, la traición también y, por supuesto, como siempre, el amor. Porque las teleseries han vuelto a la red en horario prime. Imperdible, gran... Estamos de regreso ya en este Viernes Santo hablando de las apariciones de la Virgen de Fátima, que yo sé que ya, por supuesto, la conoce. Si no se ha interiorizado en todo este tema, no hay problema. Salfate lo hace a la perfección. Porque todos estos secretos que son un misterio, a lo mejor no todos lo sabemos con exactitud. Es verdad. ¿Qué es lo que pasaba realmente? Ella se adelantó a los hechos, ya hacías alusión a los dos primeros misterios que tenían que ver con las guerras mundiales, ¿no? Con la Primera y con la Segunda Guerra Mundial. Exactamente, pero no solo eso, porque además de hablar, porque esto es entregado en 1917, ya la Primera Guerra Mundial había partido 3 años antes, sin embargo, el máximo fulgor de esta guerra habría de ocurrir precisamente en el año de la aparición de la Virgen y el año que vendría posteriormente, 1918, perdón. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En el primero, en alguna manera lo que está diciendo es, miren hasta dónde llegaron. Y esto va a seguir así, va a empeorar si ustedes no cambian.
el segundo secreto de Fátima. Dice, bueno, ocurrió. Sin embargo, ella cuando lo va a revelar es el momento cuando dice, ojo con las señales, y el momento cuando Hitler decide, después de una mesa, digamos, con sus superiores, de llevar a cabo este ataque. Y está mencionado eso con un fenómeno espectacular que sucede en el cielo y que la Virgen también lo menciona. Pero aquí es cuando viene lo que para la Virgen al parecer es lo más importante. De aquí, de esta guerra, va a venir una consecuencia. ¿Cuál es esa consecuencia? Y aquí ya lo podemos evitar porque esto está dicho el 41 y lo que va a ocurrir es del 45 en adelante, cuando termina la Segunda Guerra con la bomba de Hiroshima. Y es que Rusia, vayan al rescate de Rusia, porque va a estar azotada por el comunismo y yo voy a dejar que ellos expandan este credo y que el ateísmo se infunda, digamos, y que se reparta en todo el planeta, a menos que ustedes hagan algo que ya te lo voy a comentar y ahí yo paro esto. Y hubiéramos vivido otra historia. ¿Y adivine qué, po? ¿A quién se lo dijo? A los seres humanos, po. Y entre eso también los curas. ¿Y qué? No le hicieron caso. O sea, igual y pasó lo que pasó. Ahora, dejó como una advertencia entonces. Sí, porque esa era la duda que me daba a mí, que era como ya una predestinación absoluta y no hay nada que hacer y no hay opciones. No, dejó Pero una si puerta, te una ventana advierte, abierta. Claro, te deja como una ventana de... Pero siempre una transacción, ¿o pero no? es que, Sí. perdóname, me llama algo la atención, no tiene nada que ver con religión, esto te dice, oye, tengan más No, familia, claro, sino que es como claro. un mensaje a la humanidad. Sí, Da lo mismo la Más religión de la que seáis parte. Más terrenal, Pero más de es lo que heavy, sucede acá. porque esto... Como si esto como la Pachamama, o sea, un mensaje como Sí, de la po. tierra, mucho más allá de un mensaje bíblico Claro, o religioso. en donde los políticos pasan a ser los nuevos dioses, que eso es lo que la Virgen trata de decir. O sea, la gente dejó de mirar hacia arriba, acordándose, no se trata de estar todo el día de rodillas, así como embobado, sino que acordarse de dónde venimos para que tenga un regulador. Tú sabes lo que está bien, lo que está mal, digamos, y tienes un acto de humildad que te conecta con lo de arriba. Pero en esto es como, no, esto no existe, solo existe el hombre, ya todo es para todos, vamos a trabajar, no sé qué. Es complicado, o sea, quiero que desde este punto de vista, para aquellos que no piensan igual sobre este tipo de credo, que desde el punto de vista de la Iglesia y de las divinidades cristianas, es, claro, lo peor que puede pasar es el ateísmo comunista. Po. Entonces, claro, se difundió, se nacieron grandes intelectuales, a los que la Iglesia, a esta altura, claro, supongo que considera como actos satánicos prácticamente, pero bueno, ya es una cosa de lucha de ideas. Ok, pero entonces, aquí qué es lo que pasa. Yo les dije que se había aparecido 6 veces frente a estos niños. Sí. Cuando ya en 1917 tienen los 3 secretos acá en la cabecita, que el primero lo va a decir el 41 y el tercero, ya vamos a llegar a él, en 1960, harto rato después, ella se le vuelve a aparecer. Me refiero a la Virgen a María dos Santos, que es la niña que sobrevivió. A Lucía, perdón, se le aparece en el año 1929. Ya. Y es más específica, o sea, a prueba de tontos. O sea, vale decir, si no les quedó claro, obviamente, cuando usted diga y revele la primera y segunda profecía que yo te dicté, ahora me aparezco prácticamente 10 años más tarde, 12 años más tarde, para recalcarte algo. ¿Ella ya estaba en el convento todo eso? Sí, ya estaba en el Ya convento. estaba ya- No, monjita, era sí, totalmente. de todas maneras, y adorada de alguna Qué manera. increíble que se le vuelva a aparecer a ella, es como una nueva oportunidad, no sé. No, Sí, te pues. pasaste. Además que ella ya más grande, ya con una... Con un conocimiento diferente. Con un conocimiento, con una... Un criterio diferente. Criterio, con la doctrina católica, estudiosa. ya estudiosa ella, con la Biblia en mano y todo lo demás. Y la Virgen se le vuelve a aparecer el 29 y le dice así como, oye, se me quedó en el tintero, como quien dice. ¿Ah? Claro, claro. Cuando digas esto en el 41, cuando esté la Segunda Guerra Mundial en el fondo, nunca lo habló con esas palabras, pero está claro a lo que se refiere. Lo que se viene después, 3 años después, cuando esto termina, ¿cierto? 4 años después, es que se va a desatar el comunismo, que es lo que la Virgen más teme. Entonces le dice, ojo, cuando digas el primero y el segundo de mis secretos, que yo te revelé en el 17, yo te voy a pedir lo siguiente. Yo puedo evitar esto, como te dije en el segundo secreto, pero para eso pido algo. Lo que pide, lo leo directamente, que todos los obispos del mundo Ya. consagren a Rusia y de alguna manera hagan un llamado para que no caiga en unas garras de un intelectualismo de revolución social y para que se vuelquen a Dios producto después de toda la fatiga y experiencia de la Segunda Guerra Mundial en esta lucha contra los alemanes. Entonces les dice, ok, la vieron ruda, ¿cierto? Como varios países, Francia, Italia, etcétera, etcétera. Perdona, solo un paréntesis, bien exactas sus palabras, porque por lo general estamos acostumbrados a metáforas, No, a no. partituras que tienen que ver como con leer entre líneas. No, se los dijo así. ¿Qué es lo que quiere decir? Me junta a todos los obispos y todos van y se dirigen a Rusia y le hacen llegar una carta, van para allá, hagan lo que sea, pero ustedes van y le explican esto. Para que de Rusia
no quede esta escoba que yo puedo evitar si tú haces esto, pero si no lo haces, yo me cruzo de brazos y va a quedar la escoba. ¿Qué es lo que pasa? La teoría dice, en realidad no es la teoría, eso fue un hecho, Pío XI, que fue el que le correspondía por fecha hacer esto con... Está hablando del Papa, o sea, a no dudar de que entre, digamos, la cantidad de personas que están alrededor de la iglesia está Lucía dos Santos, que es una niña que tuvo un contacto directo en 7 oportunidades con la Virgen. Entonces, bien, él y no le hace caso. O sea, a ese entonces ya tampoco le hacía caso, porque cuando eran chicos es entendible, pero ya tenía un camino en la religión. Pucha, es que eso es bien complicado, pero los papas, como hemos hablado en otras oportunidades, algunos son llevados a su idea, otros son derechamente corruptos. Hay política. De hecho, para la Segunda Guerra Mundial, obviamente estamos hablando de un papa que se le hizo llegar una serie de cartas sobre la matanza que se estaba llevando a cabo con el pueblo judío. Y hasta lo que se sabe, él le llegó esta carta y alemanes, así, en oposición a lo que estaba ocurriendo en su país, él, dicen, no lo puedo asegurar, pero parte de la historia fidedigna para algunos, dice, ve y le dice, mira lo que está pasando en Alemania, todavía la gente no se enteraba de esto, están matando judíos. No es tan malo. Entonces viene y cuando en vez de pedir ayuda en calidad del Papa, hace así como, bueno, puede ser. Y yo lo dejo ahí nomás. No. Ok, ¿qué es lo que pasa? Finalmente fue el Papa II que, a pesar de hacer esto, la verdad es que Dios no quedó conforme. Él intentó hacerlo, trató de recoger el Papa siguiente, pero ya a esta altura no había caso. Y la historia, que ya se la voy a repasar, del comunismo y la invención de este credo, obviamente es parte de la historia. Así lo afirman los expertos, mira. Como la consagración no se produjo cuando Dios ordenó que debía producirse, Rusia esparció sus errores por el mundo. Justo como la aparición de María supuestamente había anunciado, China se convirtió en un estado comunista en 1949. Fidel Castro declaró oficialmente comunista a Cuba en 1961. A principios de los 80, casi la tercera parte de la población mundial vivía bajo un régimen comunista. Rusia había expandido eficazmente el comunismo y el ateísmo. Maestro, perdón, no es común ver este tipo de aparición y que todas tengan un dejo político. O sea, pareciera que son muchas, son más humanas o son mucho más de cosas como es que más espirituales. Te voy a sanar que... Es que ¿sabes qué? Lo que pasa es político para nosotros. Para Dios no sabe de política ni de divisiones geográficas. Es simplemente, para que tú lo entiendas, desde el mundo cristiano, que alguien se transforme en ateo es la desgracia máxima. O sea, ya es la desvinculación absoluta. Entonces no lo están viendo de política. Somos nosotros que le ponemos colores, subdivisiones. Pero sí no se equivoca porque da un país, da un punto geográfico y no se equivoca. Lo dijo en 1917 que de Rusia se va a expandir esto y como ustedes no me hicieron caso, yo hago así. Y finalmente, bueno, esto se convirtió en una tremenda guerra que dividió Occidente y al otro lado de la cortina de hierro. Es que, ¿sabes qué? La Guerra Fría. Obviamente suena algo muy político, quizás muy terrenal o muy mundano incluso para hacer una revelación tan mística y espiritual, pero yo siento que el trasfondo igual es espiritual porque es como, no se vayan por este camino, busquen a Dios. Es como guiarte en algún punto. Busquen a Dios, claro. El rebaño, volver a juntarlo. Parte de algo súper práctico y concreto, político, terrenal, aterrizado, pero va para arriba. Claro, porque en otros momentos de la historia del hombre, como el Renacimiento, por ejemplo, en donde hubo un volcamiento respecto a las capacidades de intereses tanto intelectuales como emotivas de los seres humanos, de donde salió Leonardo da Vinci, por ejemplo, sí había un vínculo religioso todavía. Y un florecimiento de gran cultivo de experiencia y conocimiento de parte del ser humano. Pero aquí hubo matanzas atroces, ya por ideologías políticas, ya sea a favor, en contra de esto que la Virgen lo encuentra lo peor de lo peor. Ahora se entiende por qué, porque está vinculado a una idea atea. Pero finalmente, para que se entienda, la Virgen dejó que el mundo fuera consumido por el comunismo como una idea principal, obviamente que tuvo mucha injerencia en movimientos juveniles y que, bueno, existe hasta el día de hoy. Si bien, digamos, como... Pucha, en realidad prefiero no opinar para que nadie diga que soy de un lado u otro. La verdad es que no encuentro... Hablamos de hechos concretos. No encuentro preferencia en los extremos jamás. La historia. La verdad. Pero el caso es que la Virgen esto hizo advertencia y por no hacerle caso, y ahí también, o sea, pero con corrón y pata en el poto a los curas, y en este caso al Papa, que le dice qué hacer.
Y o sea, el Papa levanta el dedo y tiene a todos los obispos reunidos así, y se acabó esta cuestión. Y le dice, es lo único que pido. Y se lo hace en una 7ª aparición, donde le dice, ojo, por si acaso, si hacen esto, yo soluciono todo y aquí no pasó nada. Pero si no lo hacen, yo no me meto y esto se va a expandir. Pero la iglesia no mantenía ese poder eclesiástico en esa época como para poder decir, ¿sabes qué vamos a mandar? Es porque es casi mandar un ejército de curas. Pero si no hicieron caso. A Rusia. Pero claro, pero suena un poco ilógico, ¿no? Que viene la pregunta, entonces yo tengo que tratar de decir en mi cabeza que o no creían en lo que ya estaba más que claro, que la Virgen se le apareció a estos 3 niños, o derechamente, no sé, se les pasó, no supieron leer bien las profecías, no tengo idea. No le tomaron el peso. No le tomaron pensaron el peso. que esas consecuencias realmente iban a llegar, sonó como medio increíble o absurdo, anda tú a saber cómo se lo tomaron. Y llegamos al tercer secreto de Fátima, ya, y esto sí que es polémico, de hecho es polémico te pasaste. Porque aquí se ha dicho de todo y aquí yo creo que las interpretaciones que ha hecho la iglesia son antojadizas y tramposas, es mi opinión personal. En 1943, Lucía, ya con bastante más años, desde que ella tiene esta experiencia en el año 1917, y a 2 años de terminar la Segunda Guerra Mundial, con los 2 primeros secretos ya entregados, sacramentados, y viendo frente como una noticia mundial el descalabro que estaba quedando, decide escribir de puño y leche. Lo deja escrito para que a ella no le pasara nada. ¿Cuál sería el tercer secreto de Fátima que solo, por orden de la Virgen, tendría que ser revelado en 1960? Que adivinen qué. ¿Qué? No ocurrió. La iglesia lo guardó. ¿De nuevo? Ya vas a ver por qué. Ya, lo vamos a saber a continuación, pero luego de esto que algo Lama nos quiere preguntar, o a Carla, ¿no? Exacto, Camila, porque Carla, ¿hay algo para la que tú te consideres brava? Pero claro, Lama, yo soy brava para tocar la batería imaginaria cuando escucho música. ¿Queréis ver? A ver. Lo hago con las manos, mira. Eres súper brava, po. Te cuento para lo que yo soy bravo para comer las nuevas tortillas chips de Marco Polo. La fusión perfecta entre un auténtico sabor a maíz y un delicioso sabor a queso. Con los nuevos bravos de Marco Polo, muchachos. ¡Todos somos bravos! Muy bien. Me voy a guardar acá unos poquitos. Eso es muy bueno. ¿Cuánto sabe? Ya, y vamos al tercero. Ok. La Virgen ordena. ¿Cuándo se tiene que decir el tercer secreto que yo te dicté, mi querida Lucía dos Santos? En 1960. Ahora no es que a Lucía le pasan un micrófono o agarra un megáfono y dice, cuando es año nuevo, en 1960, claro, yo, la Virgencita me dijo tal cosa. No, pues ella es una monja, es una monjita. Ella es obediente, ella está en el mejor lugar que cree estar, que es el alero de la Iglesia Católica, ¿cierto? Ahora ella es una persona, figura especial, la Virgen habló con ella, no es para menos. Entonces ella está cuidadita y todo lo demás. Y ella seguramente, yo es que me imagino, debe tener un calendario donde iba rayando los días. Y llega 1960 y yo, hasta lo que entiendo, supongo, y cómo no va a ser de otra manera, dice, es 1960, le pueden avisar al Santo Padre que, por orden de la Virgen, llegó el momento de decir el tercer secreto que ella me encomendó. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Es que yo, lo que acabo de decir es algo que supongo que ocurrió, pues ¿cómo hacer de otra manera? Pero el caso es que 1960 pasó, 1970, 80, 90, no pasó nada. Nadie dijo ningún asunto. Ya le vamos a explicar por qué. Finalmente fue Juan Pablo II quien lo revela, quien lo abre al mundo, y porque es curioso, porque supuestamente el tercer secreto de Fátima tenía que ver con él, con Juan Pablo II. ¿Qué es lo que dijo? Porque aquí, estas son palabras mías, que el tercer secreto de Fátima tenía que ver con el atentado al Papa. Yo aquí, y yo esto lo recuerdo vivito, cuando esto se dijo, cuando esto ocurrió, a dudar, pero de este porte a dudar. Atención, la Virgen dice así. Vimos al lado izquierdo de Nuestra Señora, palabra Lucía dos Santos, a un ángel con una espada de fuego en la mano izquierda. Despedía llamas que parecía iban a incendiar el mundo, pero se apagaban con el contacto del brillo que de la mano expedía Nuestra Señora.
Ok, espérate, queda un poco más. ¿Ya? Simplemente dice que va a aparecer algo parecido a un incendio, pero que la Virgen lo logra detener. O sea, se viene otro cagazo. Entonces algunos decían, uy, no lo quieren hablar de esto porque puede que sea una tercera guerra mundial, que ya lo dijo Einstein. Si hay una tercera, la cuarta va a ser a palo y piedra, porque no va a quedar prácticamente en nada. Ojo, ella dice, díganlo en 1960, que es cuando empieza la guerra, la crisis de los misiles, que tiene que ver justamente con las profecías anteriores, con la expansión del comunismo, de que estaban así, como de película, Estados Unidos y Rusia a punto de apretar el botón, donde iban a salir misiles nucleares y se iba a destruir gran parte de la humanidad. Así que ahí ya empieza a calzar todo y tenemos una historia mucho más fresca e inmediata para nosotros, ¿ok? ¿Y por qué decís, Alfa, que se vincula con el asesinato o el intento de asesinato del Papa? Porque esa fue la explicación que dio la Iglesia. Mira, ya voy a ir a ella. Entonces continuamos con lo que sigue diciendo la Virgen, que dice así, el más misterioso de los 3 secretos. Continúa. Y vimos, acuérdense que ella con su manito paraba este incendio, ¿cierto? En el párrafo anterior, seguimos ahora. Y vimos en una luz inmensa, que es Dios, wow, así ya Dios apareció en el baile. Tal cual. Algo semejante a como se ven las personas en el espejo. Cuando delante pasó un obispo vestido de blanco, el Papa, tuvimos el presentimiento de que era el Santo Padre. Toma. Vimos varios religiosos subir una escabrosa montaña. Aquí esta cosa se junta con nuestra profecía, porque esto continúa en lo que viene acá. Llegando a la cima del monte, postrado de rodillas, a los pies de la cruz, fue muerto por un grupo de soldados. Este cura, que al parecer era el Papa, que le disparaban varios tiros y flechas. Y asimismo fueron muriendo uno tras otro los obispos, los sacerdotes religiosos y religiosas. Según dice el propio Juan Pablo II, yo no sé, no me acuerdo si pido disculpas por no haberle dicho en 1960, ¿cierto? Que al parecer tenía que ver más con la cosa de los misiles que otra cosa. Pero ellos dicen, en realidad, yo sufrí en el año 81, ¿se acuerdan? Este atentado, que después perdona, digamos, al tipo y todo lo demás. En la cara. Exacto, y dice, no, era yo. Y cuando hablan de que el Papa va a la cruz y como que se muere y la flecha, me parece que en esta tercera profecía hay más información de lo que sencillamente pasó ahí. Siempre. Y perdónenme, hubo un atentado contra el Papa, cosa que lamentamos, todo lo que tú quieras, pero no es que el mundo iba a cambiar ni la gran cosa. Lo que parece que está descrito acá y que colinda con otras profecías es que algo que todavía no ocurre. ¿Qué? Y es que la Iglesia Católica hasta acá nomás llegó. Se acabó. Va a pasar algo en donde, dice, si esto lo junto con San Malaquías, con Parrabichire y otros profetas que no necesariamente son católicos, todo parece apuntar de que la Iglesia Católica en algún momento tiene sus días contados. Perdón, a mí me parece que ya está pasando y que esto se va mucho más apegado a darse cuenta que Juan Pablo II fue uno de los que ayudó mucho o escondió muchos casos de pedofilia. Yo siento que esto tiene que ver directamente con el tema de los padres y los sacerdotes que abusan de menores y va ligado a eso en vez de decir, bueno, nos hicieron un atentado y tratar de tomar estas palabras y tratar de transformarlo en otra cosa. Yo siento que va ligado a los abusos sexuales de la Iglesia y nada más. Claro, y que por supuesto yo sé que a lo mejor hay muchas personas que nos están viendo y que sí son religiosas y que sí son católicas particularmente, pero a muchos también le tenía que haber pasado que por los hechos que nos dice el ama se han ido desencantando también, no solo de la Iglesia, sino que no sé si de la Biblia, pero sí de la Iglesia. No, de la Biblia no. Hay que hacer una distinción ahí. Pero te soy sincero, Camila. Yo que viví ese momento, ya estaba lo suficientemente grande en el año 81, cuando el Papa dice, el tercer secreto de Fátima era por lo que me pasó a mí. No. Gente creyente, con un Papa queridísimo. Sí, el que como Juan Pablo II, todos los más creyentes igual le hicieron... No es eso, ¿cómo hacer eso? Son todos de la humanidad. Absolutamente. El caso es que, mira, Juan Pablo II sí que hizo. Consagra a Rusia. Escribió carta a todos los obispos. Los invitó a la ceremonia que se realizó en 1984. Lucía dos Santos, que todavía estaba viva, la niñita que dio la Virgen en 1984, estaba presente, miró al Papa y le dijo, algo que debe haber sentido ella, Dios ha aceptado esta consagración. ¿Casualidad o no? ¿Qué ocurrió de inmediato? Gorbachev llegó al poder, modificó su postura anti-iglesias, se llevó también a cabo la desintegración de la Unión Soviética, cayó el muro de Berlín y se estableció la libertad religiosa en toda Rusia. Como decimos por acá, todo calza. La vez que le hicieron caso a la Virgen, ocurrió que todo mejoró y Rusia es más o menos como la conocemos ahora. Por lo menos no como el monstruo ateo a la que la Virgen y la Iglesia Católica tanto le temen. Ahí están los 3 secretos de Fátima. Les quedé debiendo el misterioso cuarto posible de existencia, pero eso lo dejaremos
para otra oportunidad. Exactamente, lo dejaremos para otra oportunidad, pero lo que no dejaremos pasar es lo que tú nos tenés que contar ahora, Salpa. Muchas gracias, Camila. Y como escucharon, queridos amigos, las ganas de carretear están más presentes que nunca, al menos en este programa. Por eso necesitamos recargarnos de energía. ¿Con quién? Bueno, con la que nunca falla, la más rica, la más power, la más prendida. Así es, queridos amigos, que nunca falten nuestros carretes, nuestra Mr. Big. Una energética exquisita, refrescante, con un sabor espectacular. Te pasaste, siempre presente en sus variedades, regular, black y cero. Ya lo saben, que sobre entonces la energía en todos tus carretes. Realmente exquisita, Mr. Big Energy Drink, la energía oficial del carrete. Salud, querida Tere. Permiso. Un manjar. Está rico. Rico. Está rica. Gracias. Exquisito. Ya, ahí está Mr. Big. Y ahora nos pasamos a otra tecla, a otro tenor. Nos relajamos, pero también Santificado también, ¿ah? nos desinformamos un poco nomás, un poco en esta sección. ¿Vuelven? Viene bien. Vuelven en Gloria y Majestad, pero ahora con un toque distinto. Sí. Holy Lama News. La Santa Lama News, mi querida Camila. ¿Tenemos cortina, muchachos, o no? Vamos. A ver. ¿Qué es esto? Sí, hay presupuesto, ahí Ha está. vuelto el espacio donde los fieles y divinos hacen gala de sus milagros noticiosos. El espacio donde las noticias que parecían mentira, sí, muchachos, son reales. Damos bienvenida a las Holy Santa News, Lama News. Ahí aprendí un poco de idiomas, maestro. locutor, qué locutor. Yo toda la vida, Estados Unidos toda la vida. Oye, el eslogan, pobres pero honrados. Sí, pobres pero honrados. Está bien. Qué buena. Una elección pobre, maestro, pero honrada, como Jesús. Está bien, hay que ser humilde. Sí. Exacto, muy La bien. copa de un carpintero, maestro. Muy bien. Todos vamos de la misma en esta sección. No hay que menospreciar. Hoy día tenemos noticias especiales. ¿Sagradas? Porque esta semana, maestro, más que sagradas, cosas que no queremos que se repitan esta semana. Ay, compadre. Ciertas Ay, ¿qué pasó? acciones y, No quiero ¿por qué no saber. decirlo? Actitudes que no queremos ver en esta pasada. Le pido a mi querida Santa Carla que me ayude. Bien, Sam. Vamos con la número 1, yo voy con la de arriba, te con la de abajo. Dice, Bueno. la primera dice, ya como no tenemos juega, digo, fieles atléticos. Procesión busca romper récord de velocidad. Exacto. ¿De verlo? ¿Te has fijado? Las procesiones son fomes porque son lentas. Sí. Van los caballeros acá. Pero y van lentos. cansados, Lama, ¿qué querés? Bueno, ¿para qué se Pero meten a la esa no es la procesión? idea. Es que nunca Mejor existe una correr un procesión. 10K y así mucho más ejercicio que andar llevando. No y es así. tan Maestro, así. la única procesión que usted ha hecho es tratar de regresar a la casa después del carrete, así. Arrastrado encima. Maestro, Digámoslo. un día no me contestaba el teléfono, me pegó una procesión por Santiago, duró como 5 horas, no me diga nada, más para que el Vía Crucis. Bueno, la cosa es que un grupo de muchachos, de jóvenes, de exitosos hombres de fe, Bien. decidió cambiar esto de la procesión fuera fome, fuera lenta y quiso bater un récord Guinness. Guau. Exactamente. ¿De qué? Qué Porque ingenioso. yo dije, va llevando la imagen de la Virgen, de Dios, de Jesús, La de quien figura. sea. Ya. Y en un minuto que en lento dijeron, no, ¿por qué no hacemos cortita? ¿Ah? Hagamos se la mueva procesión la rápido y cosa. después a comer pescadito, Pero si pasarlo es un bien de Viernes sacrificio. Santo. Si eso es la gracia, ¿no? Y el ¿Quieren ver las sacrificio. imágenes? ¿Rompieron el récord o no? Acá está, mira. A ver. Como dije, la quieren hacer cortita. Mira, no quiero ser mala onda, pero hay uno que se hacía pipí, ¿ah? Está Hay tambaleando. uno que se estaba haciendo pipí, maestro. No se lo quería decir. No, pero eso no. No, pero oye, no pasó nada, estaba pensado para caídas, ¿ah? Sí, es que había uno que estaba que se hacía, maestro. Estaba que se hacía pipí. Oye, sí, es de goma la... Ay, no le pasó nada. No, porque es milagrosa, Camila. ¡Milagro! Es milagrosa, ¿viste? Los fieles caen, pero la Virgen siempre arriba. Siempre en lo alto. Como que el que se cayó y la Virgen como que lo mira. Sí. Pero mira, ¿sabes lo que le dijo? Mira para atrás. Sí, párate, weón. Eso le dijo, maestro. Oye, pero qué... Levántate y anda, Levántate y mierda. anda. Pero espérate, es como cuando van a cerrar el banco. Son como dos para las Tal dos. cual. Es que ¿qué iban a cerrar las puertas de la iglesia? ¿Qué pasó? O en el metro, cuando hay un Maestro, asiento batir un vacío. récord mundial. La procesión más rápida del ¿Qué mundo. tan nervioso? Pero también, ¿para qué tan lento? Si Pero no quieren pura almorzar. ansiedad. Es un sacrificio. Porque la gente se pone a los lados y Una está falta de esperando. Están como nosotros, tan ansiosos, quieren llegar luego Una al asado. falta de respeto, ¿no? ¿Eh? Cosas que pasan, ¿no? Muy bien, maestro. Falta de respeto. Oiga, maestro, no se come Apúrate, asado, no sea apúrate. apóstata. Ah, ¿verdad? Y no, pues ya pasamos, ya sábado. No, pero hasta el domingo no se come. ¿Cómo que hasta el domingo? No No, se me sé la come. regla muy bien de esta Ah, semana. se nota. que viene. Oye, la cosa es que algunos padres, obispos, maestros, los rusos, miren, vieron esta imagen. Mira. No les gustó para nada. Se ofendieron. Dijeron, ¿sabes qué? Hay que volver, Anatemas. hay que volver a la base, a las reglas primordiales. A la raíz, ¿Qué era a la eso? tradición. Que siempre tienen que ser abuelitos, gente de la tercera edad que lleve estas imágenes, cosa que ellos van ¿serio? lentitos, no se dañan, no se rompen, Es y pesada, así igual. tenéis una procesión más lenta y mucho más acabada. Ahora, Tengo miedo, lo que no maestro. saben es que de repente hay un viejo medio así que es canchero, como que Viejito. está engrupiéndose una vieja así como de lejos y cancherea un poco. Atención, porque puede pasar esto, mira. Ay, maestro. pobrecito. Mira que va canchereando ahí sin mano, puro hombro, mira. pero es- puro hombro. Pero hombre, Puro maestro. hombro, así como,
y la pongo. No, sí, pará, se puede también, sí. Dios es amor. Ya, pero acá. ¿Viste? Va súper bien. Pero ese Hasta que... Mira ahí. ¿Sabes lo que es peor, maestro? ¡Oh, la monja! ¡Mira la monja! ¿Sabes lo que es? Como satánico. ¿Qué pasa? Perdóname, esa imagen la habían hecho, habían conseguido a Jesús de verdad y habían sacado el molde de él. Era única. ¿Por qué elegiste esta cuestión? Por cancherear. Oye, lo encuentro terrible. Sí, yo también. Pero iba encima todo porque no era una persona. Todos juntos se la mandaron Mira, ¿sabes lo que pasa? Hay que cuando vas a un restaurante y se te queda la vitrina y tienes que lavar los platos. Sí. Bueno, este caballero hoy está haciendo de esta imagen todos los años. Pero pobre señor. Lo van llevando y lo pasean hasta que ya obviamente no va a estar. ¿Sabes qué me pasa? Me da culpa reírme de esto. Hasta me siento mal por reírme. No sé, me genero... Oye, dice la Biblia, no adoraremos imágenes talladas. No hay que adorar imágenes falsas. No dice la Biblia, léanla. Mira, sortere, esta cosa fue Es verdad, no adorar imágenes talladas. Ahí está la lección, pecadores. No lo dice así, hombre. Maestro, sí lo dice. Vamos con el número 2. No. Número 2 dice... No sé para qué lo dice. Vía Crucis 2.0. A ver. Cosplayers buscan actualizar y mejorar el camino de la... bonito. Exacto. Porque perdóname, de los cosplayers. no solamente hay gente que se disfraza de Batman, Superman, Aquaman, Brittany, sino que también hay gente que se disfraza de Jesús. Lo vemos en otro canal a esta misma hora que nos compite. Hay un Jesús por ahí también. La cosa es que hay un grupo de cosplayers, maestro. Me encanta. Hicieron la bolsita. A uno le tocó Jesús, la suerte. Está bueno. A otro le tocó Romano. A otro le va tocando como de extra. Claro. Dijeron, ¿sabes qué vamos a hacer el Vía Crucis? De Las árbol. 2 separadas de Jesús. Hagámoslo distinto, hagámoslo con onda. Modernicémoslo un poco. Ahora quisieron tomar un viral muy viejo, pero pensemos que el año 34 después de Cristo, por lo cual para ellos es nuevo. Revisamos la imagen, maestro, el Vía Crucis 2.0, mira. A ver. Ahí está, mira, Jesús. Y ahí están los distintos romanos. Y hay uno como que la va llevando, maestro. Como diríamos por ahí, este es el cangri. Este es el que la pone. ¿Quién es? El que la pone, Es maestro. Daddy Yankee. Es como un Daddy Yankee de la época, Tere Custer. Pero ese es como- Es uno de los malos, un romano. Es como Assassin's Y pero, toma. Nada de weá, maestro. Orgía en pleno Vía Crucis, Ahí está pero Jesús. una orgía de fe, de divinidad. El Harlem de amor. Shake. El Harlem Shake. Claro, que en esa época era nuevo, Tere, hoy día es viejo, pero el año de 34 después de Cristo era completamente nuevo. Hoy, Está bien. viejo, en esa época un viral Oye, pero- nuevo. Vía Crucis nuevo, moderno. Barcelona, que adapta. viene la casa, sí, hombre. Hay que adaptarse, Se Salsa. pasa bien. A mí me gusta igual. Sí, a mí también me Yo gusta. me quedo con lo de Camila. Porque puede atraer a más fieles más Sí, jóvenes, claro, ¿cachai? Claro. Exacto, hay que adaptarse, Pero maestro. con una idea llamativo. torcida de la situación. Ay, oye, ¿es ahí Estamos todos qué? torcidos ya, ¿qué edad? Maestro, Con mire, los periodistas. Toma. Son así, todos. le voy a decir una cosa. ¿Qué? La Camila tiene razón, hay que modernizarse. Sí. Es más, otro cosplayer de Jesús dijo, ¿sabes qué? Uno tiene que acercar al flaco Inri a la gente. Ya, Tiene que po. hacerlo como que la gente Más sienta que lo pueden en respeto, cualquier hombre. lado. Dijo, ¿sabes qué? Si hoy día fuera el Vía Crucis, si hoy día tuviera que cargar la cruz, lo haría en metro. Uy, ¿En metro? con el sufrimiento de todos los metro? chilenos, con la cruz entre medio, imagínate, Sí, ya es complicado. en la hora con el coche. punta. En la hora punta, pico, maestro. pico. Ahora el problema es que él no calculó muy bien cómo llevar la cruz para llegar a un baúl de metro. A un baúl. A un Vagón, carro de vagón, metro. vagón. Revisamos, mira. Viste, mira, acá te das cuenta que ahí va Jesús en su Vía Crucis personal. ¿A dónde va, Juan? Con su cruz, mira, va subiendo la escala. Lamentablemente, claro, él no calculó muy bien el Está tamaño de la loco. cruz. Pero ella, Philippe. Claro, ¿viste? Y ahí él no calculó lamentablemente la... Ay, la cruz. Y perdón, y te dan cuando te van a crucificar te dan solamente una cruz, ¿ah? No es que uno la rompe y le dan otra Pero después. qué ¿viste? grosería. La clavó. Tratando de acercar a la gente poco a poco a que conozca a Jesús, lo pueda ver en cada esquina, en cualquier lugar. Bueno, pero también puede errar Jesús. Exacto. Para que vea que también es Oye, humano. pero Sí, pues. Es humano. Luego, tres cosas. Comete errores, chicos. Esta es como de Así Somos, pero no es de Así Somos. A ver. Dice, problemas de producción. Actor deja rol de Jesús por accidentes de Semana Santa. Exactamente, perdóname, accidentes repetidos. Cuando un usted accidente? salga del canal, salga tapadito así cuando vaya para la... Maestro, bien rápido voy a salir. Lama, ¿qué es un accidente de Semana Santa? Comer mucho huevo, por Imprudencia. ejemplo. Un accidente de Semana Santa, Tere, por ejemplo, es poner la cruz al revés. Hay gente que se equivoca, pues, maestro. Pero qué equivocación. Yo leo un diario atrás. Esa otra cosa. Cosas que Es pasan. satanismo. Oye, bueno, mira, les voy a contar una cosa. Este es un actor famoso. Lucifer. Se llama Jean-Philippe, la casualidad. Nah. Una casualidad. Tenemos imagen del actor para que la gente lo conozca. Es solamente un alcance de nombre. No vayan a hacer pensar que estamos viendo o estamos pensando en el mismo tipo. A ver. Como él ¿Está o no? dijo, como A ver. yo me tomo el rol de Jesús en Semana Santa como si fuera una película. Porque es un actor de verdad. Todos los años le dicen, oye, voy a actuar del Vía Crucis, voy a hacerte Jesús. Comprometido. Bueno, ok, acepto, pero ¿cómo están las medidas? Hay toallas blancas, hay agua, hay de todo, ¿Cómo si no, están las no medidas? acepto este tipo de... ¿Cuánto hay? ¿Cuánto hay? ¿Cómo están las medidas?
hay un detalle que no es menor. Entonces, ellos deciden inmediatamente decir, ok, te vamos a poner acá, están todas las medidas de producción, están los productores, está Esteban, está todo el mundo. Está todo listo. Llega el momento en que lo van a crucificar, maestro. Y aquí es donde uno dice, ahorraron este año, ¿saben qué? En la escenografía, miren. ¿Por qué? Ahí va Jesús, ¿viste? Oh, bonito. Obviamente la escenografía es la cruz, ¿ah? No, pensá que no tenía que explicarlo, pero parece que sí. Ay, ¿hay alguien de arriba de Ahí está, sí, por supuesto. El actor, este actor que digo que se llama Jean-Philippe. Muy buen actor. El viento maestro no lo preocupa porque él es Dios y Jesús puede manejar cualquier cosa. Claro, y lamentablemente ahí tiene este pequeño problema de producción. Como ha pasado muchas veces en la televisión, alguien no aseguró algo, ese perno quedó suelto, maestro. Ocurrió este accidente de este actor Jean-Philippe, muy molesto con lo ocurrido. Muy molesto. Ya sabemos de qué murió realmente. Como dice la tele, lo bajaron, pero no lo bajaron ante el show, lo bajaron en el show. En el show. Tal cual. Tenían agarrado con unos hilitos. Hoy Milagrosamente se salvó. ¿Ah? se salvó. ¿Está vivo? Milagrosamente. Resucitó entre los muertos. ¿Sabéis que en una parte son creo que esté vivo. tan devotos así para el chancho que hacen la representación de la crucifixión, pero así. ¿De verdad? Bueno, se clavan. en mi colegio lo... ¿Sí? No, Sí, se clavan. Como en Filipinas, no me acuerdo en qué país. Exactamente. Exacto. Sí, y los clavan, así, bueno, así. Ay, clavan. ¿y mueren ahí desangrados? No, porque no llega a ser tanto, están bien cuidados, pero no se Se dan mueren. como los estigmas. Ahora, Sí. ¿qué pasó con este actor? ¿Qué pasó? Bajó después el hijo. Oye, Sí, uno fue menos. No se lo dice. cuidaban. El buen no me chileno. cuidaron, no me Oye. cuidaron, exactamente. ¿Qué dijo? No hago más el rol. Se cayó Al año toda la siguiente, cabota. telefonazo. Telefonazo. Jean-Philippe, ¿cómo estás? Tú. Oye, bueno. Aló, Jean-Philippe, don Jean-Philippe, ¿cómo estás? Tú, estoy acá, estamos con la fiera, con Vidal, weón, fome la weá. Oye, te queremos llamar porque necesitamos ver si podía hacer de nuevo Jesús. No, compadre. Yo ya dije el año pasado, Que no. malas medidas de producción, yo no doy más. O hay mutual de por medio claro. o no pasa nada. Dame seguridad, como dice Roberto Alcolar. Dame medios. ¿Qué es lo que dijeron? Está todo fríamente cuidado. Este año sí que te cuidamos. Sabemos que eres una estrella. Por favor, ven con nosotros. ¿Y qué hicieron? Ok, dijo, ¿sabes qué? Me tienen que cambiar Ya. los proveedores, voy a ir. Ay, cambia todo. Ahora, claro, exactamente, Camila, cambió todo. Además, cambió el escenario. Lo licitaron. Ya no era tan bajo, maestro, ahora era un poquito más alto para que todos lo puedan ver. Y eso trajo problemas. Por Jean-Philippe. qué amor. ¿Otra vez? Esto pasó en el 2016. Las medidas las medidas de producción no eran las mejores. Estáis loco, Lama, pero mira lo que estoy Por favor, mostrando. muy molesto. Eso es un Muy molesto, suicidio. perdóname. Pero ¿cómo va a ser un broma? suicidio si es Sí, Jesús? mira, se lanzó ahí. Bueno, para la gente que decía que era un Superman de la época, acá está demostrado. Y aparte la cruz mide 900 metros. Que te dije, es que quería Es que fue más larguísimo. gente este año, entonces para que no hubiera más gente, cobrar más La entrada. perspectiva. Lamentablemente, Jean-Philippe Lo encuentro tuvo terrible. este problema. No me quiero reír No, más. lo encuentro yo tampoco, me quiero reír más. re mal. ¿Lo llamaron no? ¿Lo llamaron? No, ya. Ah, pero que lo quieren matar a ese hombre. ¿Sabes lo que dijo él? ¿Sabes lo que dijo Jean-Philippe? Amigo, yo antes hacía un programa que me vestían de negro con 2 delincuentes más a los lados y ya me sacaron de ese... Ya. Por lo cual, en esta pasada he decidido darle rienda a mi pasión, vuelvo a las tablas. Ah, Ahorita los actores de verdad dicen, oye, compadre, yo voy a vuelvo actuar a las las tablas. tablas. Vuelvo a las tablas, donde me respetan. Un artista. Donde nadie se mete por el forro de los zapatos, mi arte, y donde sobre todo no hay ningún cara de raja que me exponga. ¿Sabes lo que le pasó, maestro? ¿Qué? Mire, ¿qué? en un teatro, siendo de Jesucristo superestrella, Qué bonito, maestro. El precioso. momento culmine, donde el hombre resucita. Está volando, donde el hombre va a ser respetado. Donde este actor será por siempre valorado y admirado, maestro. Ha quedado con el pañal ahí. Tenía problemas de esfínter, maestro, y todo el mundo lo supo. Una carrera que a Jean-Philippe se la acabó, maestro, de sopetón. Ay, ¿por qué? Yo digo, Y Jean-Philippe... aparte la gente ahí. Ah, no. Sí. Ahí está, estaba Pamela, está... todos ahí. Vidal, estaba toda la Ay, gente. y se arregla un Es poquito, que ¿no? Jean-Philippe es vanidoso. ¿No había presupuesto para Es hacer súper toda la lindo, bata, vanidoso, Lama? Jean-Philippe. ¿No había presupuesto para la bata entera? Ahora también mejor pa' huevo. digamos una cosa, está resucitando. No hay peor cosa que resucitar como un cara raja. Como le pasaría a Garay, a Chang y a otras personas ¿Qué pasa? más. Así Pobre que Jesús. le mandamos un saludo acá a Jean-Philippe. Le decimos que a lo mejor la actuación no es lo de él. A lo mejor lo de él va por otro lado. Sección, Aquí, maestro. otro. ¿Sección o no? Sección. Ya sección hace más de un año, maestro. ¿Qué me está diciendo con tonteras? Esto lleva más de un año y medio siendo sección. Yo a veces lo suspendo, Por pero Dios, bueno. yo le pongo atención a usted, usted no me pone atención a mí. Ah, sí, Y ahora yo tengo que comunicarles que lo que yo quiero de verdad es que ustedes vuelvan a emocionarse. Y para eso... Aplausos para ya el último día de la semana,
Chiquillos, se nos reflexionar. terminó, se nos acabó el tiempo. Nosotros desde acá les queremos desear, ante todo el equipo de las Así Somos, que lo pasen súper bien y que se porten muy mal para pasarlo bien. Ah, eso no tenía que decir. Que se porten muy bien y que lo pasen súper Sí, bien. pues. Cuídense, que el agua la conviertan en vino, todas esas cosas ricas de la vida. Ahora, ¿qué es lo que se viene? Expediente ese maestro. ¿Qué es lo que se viene? ¿Cómo corresponden los mejores Jesús del cine? ¡Toma! Jesucristo Superestrella, la Bueno. última tentación de Cristo, la vida de Brian, Jesús de Nazaret, la pasión de Cristo y My Last Day. Y Superman, maestro. Cineterapia, About Time, tremenda película de este joven que puede saltar en el tiempo y el espacio y que va arreglando Es su pasado. extraordinaria. Preciosa película. Y en Japa Animación, sin lugar a dudas, una de las mejores cintas de este género que he visto en toda mi vida. La voy a ver. 5 centímetros por segundo. ¿Cómo entender el amor? Pero profundo. De verdad, maestro. Sí. ¿Para cuándo? Para ahora en Expediente. Listo. Un beso para todos. Gracias.